Él había cumplido su promesa. Había dicho que si el mundo no lo dejaba volver, lo haría de otra manera. Mi piel se erizó. No podía apartar la vista del reproductor. Durante los primeros años pensé que estaba perdiendo la razón, pero las cartas seguían llegando, siempre el mismo día, con la misma letra, hasta que una noche mientras dormía, escuché la caja del correo sonar. Salí a mirar, y lo vi. El sonido de su respiración se quebró. Era la primera vez que en su voz escuchaba miedo. Era él, de pie, frente al portón, el mismo abrigo, el mismo sombrero, pero no envejecido, solo distinto, como una sombra de lo que había sido. Sentí un vacío en el pecho. Mi mente se negó a creerlo, pero algo dentro de mí sabía que lo que estaba escuchando no era una invención. Ella lo había visto. No hablé. No podía. Él me miró, sonrió y se fue. Dejó una carta más en el buzón, y cuando la abrí, no decía nada. Solo una frase al final. Nos vemos el próximo septiembre. La cinta siguió corriendo en silencio durante casi un minuto. Luego su voz volvió, más serena, más cansada. Nunca volví a verlo, pero cada año la carta llegaba, y yo seguí guardándolas, porque abrirlas sería romper el hechizo. Era nuestra manera de mantenernos vivos el uno en el otro. Sus palabras se desvanecieron en un suspiro largo. Luego, una última frase, dicha casi como un ruego. Si alguna vez descubrís todo esto, no tengas miedo. El amor y el misterio a veces se parecen. Ambos se sienten igual, como algo imposible, pero real. La cinta terminó. El carrete siguió girando en silencio hasta detenerse. Me quedé sentado, con las manos sobre el reproductor, sin poder moverme. Era como si el aire pesara más de lo normal. Mi mente buscaba lógica, pero el corazón ya sabía la respuesta. Mi abuela no había sido engañada, no había sido víctima de una broma. Había sido testigo de algo que trascendía el tiempo, de una conexión que la razón no podía explicar. Las cartas no eran mensajes, eran presencias, ecos, y de algún modo ese ciclo había llegado hasta mí, porque ahora era yo quien recibía los silencios, quien había abierto lo que ella mantuvo sellado. Esa noche revisé la caja una vez más, conté las cartas, 39. Pero en el fondo del baúl había algo más. Una hoja suelta, doblada con cuidado. Era una carta diferente, escrita con tinta roja, sin sobre. Alguien tenía que romper el ciclo. Si estás leyendo esto, significa que ya lo hiciste. Gracias por abrir lo que yo no pude. Ahora él podrá descansar. Mi respiración se detuvo. Esa carta estaba dirigida a mí. Pero la letra no era de mi abuela, ni del remitente original. Era una caligrafía completamente nueva. Una mezcla de ambas. Como si las dos manos que habían escrito esas cartas durante 40 años se hubieran unido en una sola. Y lo más perturbador era la fecha 12 de septiembre, de ese mismo año. Yo no había contado a nadie sobre las cartas. Nadie sabía. Y sin embargo, esa carta estaba ahí. El sobre tenía un pequeño sello de cera con una media luna grabada. La misma marca. Y entonces lo entendí. El ciclo no se había roto. Solo había cambiado de guardián. Yo, esa noche, soñé con ella. Estaba sentada en su sillón, rodeada de cartas abiertas. Sonreía tranquila. Detrás, un hombre de abrigo gris la observaba desde la ventana. Y cuando me miró, sus labios se movieron sin sonido. Solo pude leer una palabra. «Gracias». Me desperté con el corazón acelerado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En la ventana, una hoja de jazmín se movía con el viento. Y en el alféizar había algo que no estaba antes. Un sobre, punto sin sello, sin dirección, solo mi nombre. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro una hoja blanca, una sola frase. El silencio también escribe. Esa mañana, cuando abrí los ojos, todavía tenía el sobre entre las manos. Era real. No había sido un sueño. La frase seguía ahí, nítida, escrita con tinta negra. El silencio también escribe. Me quedé mirándola largo rato. Era la misma letra híbrida de la última carta encontrada. Ni de mi abuela ni del remitente. Una mezcla perfecta de ambos. Algo dentro de mí cambió. No era miedo lo que sentía, sino una especie de calma extraña,
como si algo hubiera encontrado finalmente su lugar. El aire en la habitación era distinto, más liviano, más limpio. Esa mañana, el reloj de la sala, el mismo que había estado detenido desde el día que mi abuela murió, volvió a moverse. Lo escuché marcar una hora nueva, y en ese sonido suave y rítmico entendí que el ciclo no se había roto, sino que se había cumplido. Pasé los días siguientes revisando las cartas otra vez, pero esta vez no buscando respuestas, solo leyéndolas como quien escucha una voz antigua que, de alguna manera, nunca se fue del todo. Cada una de ellas tenía un eco, una intención escondida. No eran cartas de amor en el sentido común. Eran testigos, registros de una presencia que se negaba a desaparecer. Con cada frase sentía como si los años se desdoblaran, como si el tiempo no fuera una línea, sino un círculo que se repite hasta que alguien se atreve a romperlo. Y fue ahí cuando comprendí. Mi abuela no guardó las cartas por nostalgia, ni por pena. Las guardó para mí, para que alguien, algún día, pudiera entender que el amor, cuando es verdadero, no termina, solo cambia de forma. Lo supe con certeza cuando encontré, entre las últimas hojas del fondo del baúl, una nota más, escrita con lápiz, casi borrada. Algún día, cuando alguien lea esto, el ciclo se cerrará, porque los silencios, cuando son entendidos, dejan de ser silencios. Era su letra, era su despedida, pero también era una instrucción. Así que decidí hacer algo. Una última carta, no para enviar, sino para dejar junto a las suyas, una respuesta que nunca había tenido. Escribí: ahora entiendo. No guardabas el pasado, lo cuidabas. No esperabas a alguien. Esperabas al momento en que pudiera comprenderte. Y ese momento es este. Gracias por confiarme tu misterio. El amor no necesita explicación, solo continuidad. La doblé con cuidado y la até con una cinta azul, la misma que usaba ella. La coloqué en la caja sobre las demás, y la cerré. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, escuché algo. Un sonido tenue, como de pasos suaves. Luego el crujido de la puerta del pasillo. No sentí miedo, solo una presencia, cálida, familiar. Me levanté y fui hasta la sala. El reloj seguía marcando la hora, y sobre la mesa, junto a la caja cerrada, había una flor, un jazmín lunar, fresco, recién cortado. Lo tomé con las manos y sonreí. No había ninguna planta de ese tipo cerca, ninguna. Pero allí estaba, y en ese instante comprendí que lo que había creído un misterio era, en realidad, un acto de amor infinito. Un puente entre dos almas que habían encontrado su forma de seguir hablándose, más allá del tiempo, del cuerpo y del olvido. El remitente no era un hombre, ni un espíritu. Era una promesa cumplida. Era la manifestación de un amor que se negó a morir. Porque cada carta no era una comunicación, era un latido. Un recordatorio de que algo, o alguien, todavía los unía. Quizás él había cumplido su palabra. Quizás, de algún modo, había vuelto. No como lo imaginamos los vivos, pero sí de la única forma que el amor sabe hacerlo. En los gestos, en los signos, en los silencios que otros llaman coincidencia. Los siguientes días fueron de calma. Una calma nueva, serena. Ya no me atormentaban las preguntas, porque había entendido que algunas historias no se resuelven, se aceptan. Una tarde decidí llevar la caja al Parque de los Álamos, el lugar donde todo comenzó. La enterré bajo el árbol donde estaban las iniciales E y L grabadas, con cuidado, como si estuviera devolviendo algo a su dueño original. El viento soplaba con la misma cadencia de siempre, y en ese instante, una ráfaga movió las hojas de los árboles, haciendo que sonaran como un aplauso lejano. No lo tomé como una casualidad, era un adiós. Mientras me alejaba, me di vuelta una última vez. El sol se filtraba entre las ramas, y por un instante juraría que vi dos figuras borrosas caminando juntas, tomados de la mano, alejándose hacia la luz. Ella, con su vestido claro, él con su abrigo gris. Y entonces entendí. El misterio no había sido sobre cartas, ni sobre muerte, ni sobre fantasmas.
Había sido sobre el amor, sobre cómo el amor, cuando es auténtico, encuentra la manera de sobrevivir a todo, incluso al olvido. Volví a casa con una sensación de ligereza. En el escritorio el reloj seguía marcando la hora, y en la ventana el jazmín lunar todavía brillaba. Me acerqué y respiré su perfume. Era el mismo aroma de las cartas, el mismo de la casa de mi abuela, el mismo que de alguna manera había estado conmigo desde el principio. Esa noche escribí en mi diario: algunos misterios no se resuelven con respuestas, sino con comprensión. Mi abuela no coleccionaba cartas. Coleccionaba amor, fragmentado en sobres y tinta. Y hoy entiendo que cada uno de nosotros, tarde o temprano, hereda un silencio que necesita ser leído. Apagué la luz, y mientras el reloj seguía su curso, me invadió la certeza de que algo, en algún lugar, se había liberado. Como si el tiempo, después de 40 años, por fin hubiera soltado el aire contenido. Y en ese último instante antes de dormir, cuando el mundo se volvió quieto, escuché una voz lejana, suave, casi un suspiro, una voz que no venía de ningún lugar visible, pero que se sentía dentro del pecho. Decía: «Gracias por leerme». Sonreí, porque por primera vez entendí que las cartas no habían estado esperando a mi abuela. Habían estado esperando por mí, y así termina esta historia. O tal vez no, porque cada vez que el viento sopla entre los álamos, una hoja cae lentamente al suelo, como si alguien, en algún lugar, siguiera escribiendo. Y quizás, solo quizás, el amor verdadero se parece a eso, a una carta sin remitente, que viaja por el tiempo buscando quien la entienda. Nunca imaginé que una simple limpieza familiar terminaría convirtiéndose en un misterio que había permanecido oculto durante 40 años. Todo empezó un día cualquiera, sin intenciones heroicas ni curiosidad premeditada. Pero a veces, las historias más grandes se esconden justo donde uno menos mira. Mi abuela había fallecido hacía pocos meses. Era una mujer reservada, discreta, de esas que hablan poco pero miran mucho. Siempre tuvo un aire de serenidad, como si supiera cosas que el resto no comprendía. Cuando entrabas a su casa, el tiempo parecía detenerse. Las cortinas filtraban una luz dorada, y en el aire había un aroma suave a papel viejo y lavanda. Un sábado, mientras mi madre y yo ordenábamos sus pertenencias, encontré algo que detuvo mis manos en seco. Era una caja de madera, rectangular, con un candado diminuto y una inscripción apenas visible en la tapa: «Para cuando ya no esté». Esa frase me estremeció. Parecía una invitación directa. Busqué la llave en los cajones del mueble donde la caja estaba guardada. Entre pañuelos y cintas de seda, encontré un pequeño llavero de metal con una flor grabada. Encajó a la perfección. El sonido del candado al abrirse fue casi un suspiro. Dentro, cuidadosamente apiladas, había decenas de cartas. Cartas antiguas, amarillentas, atadas con cintas de distintos colores. Cada cinta tenía una etiqueta pequeña con un año escrito a mano: 1978, 1982, 1989, 2005. Eran muchas, demasiadas. Lo primero que noté fue que ninguna estaba abierta. Todas estaban cerradas, intactas, sin abrir. Y ahí empezó el verdadero misterio. Las cartas tenían distintos sobres, distintas caligrafías, diferentes sellos postales, pero todas compartían un detalle en común: no tenían remitente. Ninguna. Solo el nombre de mi abuela, escrito a mano con trazos cuidados, casi rituales. Me quedé paralizado. ¿Quién le escribía durante 40 años sin que ella abriera una sola carta? ¿Y por qué las había guardado todas? Le mostré la caja a mi madre. Ella no sabía nada. «Tu abuela siempre fue muy suya», me dijo sin saber qué otra cosa responder. Pero su mirada lo decía todo. También estaba desconcertada. Esa noche no pude dormir. Las cartas parecían tener un peso distinto, no físico, sino emocional, como si guardaran secretos que aún no estaban listos para salir a la luz. A la mañana siguiente decidí abrir una. Solo una. Era de 1978. El papel estaba amarillento, pero el sobre olía a algo familiar. A perfume antiguo, quizás.
Rompí el sello con cuidado, intentando no dañar el papel. Adentro había una hoja doblada en 3 partes. La letra era elegante, de tinta negra. El texto decía: «No espero respuesta. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Que los días no se han llevado lo que siento. Solo lo han escondido mejor». No había firma, ni nombre, nada más. Esa frase se me quedó clavada. No espero respuesta. Era una carta dirigida a alguien que ya había elegido el silencio. Sentí algo extraño, como si acabara de abrir una puerta a un mundo que mi abuela había mantenido cerrado toda su vida. Abrí otra carta, del año siguiente. Decía: «He pasado por el jardín. Las hortensias siguen floreciendo donde solías sentarte. No cambié el camino, aunque cada paso me recuerde que ya no estás». La caligrafía era distinta, pero el tono, el sentimiento, era el mismo. Una voz hablando desde lejos, constante, persistente. No eran cartas de un banco, ni de publicidad. Eran confesiones, mensajes escritos con amor, con melancolía, como si alguien le hubiera estado escribiendo durante décadas sin esperar jamás una respuesta. Y mi abuela, en lugar de desecharlas, las había guardado todas, sin abrirlas. ¿Por qué? Cuanto más lo pensaba, más imposible parecía. ¿Quién escribiría durante 40 años a alguien que nunca contesta? ¿Y por qué ella las conservaría intactas? Busqué entre sus cosas algún indicio. Nada. Ninguna foto. Ningún nombre. Ninguna pista. Solo esa caja. Esa noche me quedé mirando las cartas apiladas sobre la mesa. Una por cada año. Una por cada silencio. Y entonces lo pensé. ¿Y si las había leído todas en secreto? ¿Y las había vuelto a sellar? La idea me quemaba por dentro. Porque si era así, significaba que ese intercambio no era unilateral. Que había un código, un lenguaje entre ambos que nadie más entendía. Empecé a buscar patrones. Cada sobre tenía un sello postal diferente, pero todos venían del mismo lugar. Una pequeña ciudad costera, a más de 400 kilómetros de donde vivíamos. La mayoría estaban fechadas siempre en el mismo mes. Septiembre, exactamente el mes en que mi abuelo había muerto, muchos años atrás. Eso lo cambió todo. ¿Y si las cartas tenían que ver con él? ¿O con alguien de su pasado? El siguiente sobre era de 1985. Esta vez, la caligrafía era mucho más firme, como si quien la escribiera quisiera asegurarse de no temblar. Decía: «El tiempo pasa, pero el ritual no cambia. Cada año una carta. Cada carta, un intento de no olvidar. Quizás algún día las leas, quizás nunca, pero al menos sabré que existí un poco más allá del silencio». Esa frase me desarmó. Era como si la persona detrás de esas palabras supiera que estaba construyendo algo más grande que una simple correspondencia. Algo simbólico, un vínculo invisible. Volví a revisar la caja. Debajo de las cartas más nuevas había algo más. Un sobre sin etiqueta, sin año, sin cinta. Era el único abierto. Adentro, una hoja doblada con cuidado y una nota escrita con la caligrafía de mi abuela. Decía: «He guardado cada carta porque todas me pertenecen, incluso las que no entiendo. No las abrí, porque sabía que algún día alguien lo haría por mí. Y cuando eso pasara, el silencio al fin tendría voz». Me quedé helado. Era como si me hablara directamente, como si hubiera esperado durante años a que alguien, quizás yo, se atreviera a descifrar su misterio. Pero, ¿por qué había escrito eso? ¿Sabía de quién eran las cartas? ¿Conocía su origen? ¿O simplemente había aceptado el juego sin preguntar? Mi mente no paraba. Cada nueva pista parecía abrir 3 más. Tenía que saber quién había enviado esas cartas. Así que hice lo más lógico. Busqué la ciudad de los sellos postales. Era un pequeño pueblo costero, casi olvidado en el mapa. Tenía un solo correo operativo. Llamé, y con la poca información que tenía, pregunté si era posible rastrear envíos antiguos. El empleado se rió. 4 décadas atrás. Difícil. Pero me dio un nombre. El cartero más viejo de aquí todavía vive. Si alguien sabe algo, es él. Anoté su dirección. Ese fin de semana tomé el auto y fui. No sabía qué esperaba encontrar,
Pero algo me decía que la respuesta estaba ahí, escondida entre el olor a sal y papel. El pueblo era tranquilo, casi detenido en otra época. El mar rugía suave al fondo, y las calles olían a madera húmeda. Encontré la casa del ex cartero. Una construcción pequeña, con un jardín descuidado y una bicicleta oxidada apoyada en la pared. Golpeé la puerta. Un hombre mayor de mirada amable me abrió. Le expliqué que había encontrado unas cartas con sellos de ese pueblo y que buscaba información. Él me miró largo rato. ¿Su abuela se llamaba Elena? Preguntó, sin dudar. Mi corazón se detuvo. Asentí. Sí, claro que me acuerdo. Cada septiembre llegaban esas cartas. Mismo remitente, misma letra. Nunca puso dirección. Solo decía, para E. Álvarez, confidencial. Me mostró sus manos temblorosas. Yo las despaché todas. Durante años, el remitente venía siempre al atardecer. Un hombre callado, de traje, cabello gris. Nunca hablaba mucho. Solo me decía, una más para Elena. Y se iba. Le pregunté si recordaba su nombre. Negó con la cabeza. Pero sé que no era de aquí. Venía solo una vez al año. Siempre el mismo día. 12 de septiembre. Mi cuerpo se tensó. Esa fecha. Era el día en que mi abuelo había muerto. Le agradecí al hombre y salí sin saber qué pensar. ¿Quién era ese desconocido que le escribía cada año, justo el día de su viudez, durante 40 años? ¿Y por qué mi abuela, en lugar de rechazarlo, había guardado todo? Volví a casa con más preguntas que respuestas, pero algo dentro de mí me decía que el misterio recién comenzaba, porque cuando abrí el sobre más reciente, el del año 2018, noté algo diferente. El sello postal no era del pueblo costero, era de mi propia ciudad. Y eso solo podía significar una cosa: que el remitente, después de décadas, se había acercado. Demasiado. Y en ese momento supe que lo que había creído un misterio del pasado seguía vivo. Esa noche dormí poco y mal. No podía dejar de pensar en lo que había dicho el cartero. Durante 40 años, un hombre desconocido le había enviado cartas a mi abuela cada 12 de septiembre, sin falta. Y ella las había guardado todas, sin abrirlas, sin explicarlas, como si ese ritual formara parte de algo que solo ellos dos comprendían. Pero lo que me quitaba el sueño era el último sobre, el de 2018, el que no venía del pueblo costero, sino de mi propia ciudad. Eso significaba que el remitente aún estaba vivo, o que alguien más había decidido continuar el ritual. Tomé el sobre con cuidado. Tenía una textura distinta, más moderna, papel satinado. El sello postal indicaba una oficina a solo 5 calles de mi casa. Y la caligrafía era idéntica a las primeras cartas, solo un poco más inestable, como si quien la hubiera escrito tuviera la mano temblorosa. Abrí el sobre. La hoja adentro era blanca, limpia, sin perfume, sin adornos, solo una frase, escrita en el centro con tinta azul. La última carta no necesita palabras, solo verdad, nada más, ni firma, ni fecha. Sentí un escalofrío. Era una despedida o una invitación. Miré de nuevo la caja con todas las cartas. Cada una era una pieza del rompecabezas. Y la clave, intuía, estaba en lo que no se decía, no en lo escrito, sino en los silencios. Volví a las primeras. Comparé la tinta, el papel, los sellos. Noté que en algunas, en la parte posterior, había un pequeño símbolo, una especie de media luna dibujada a mano, casi imperceptible. No estaba en todas, solo en algunas, separadas por intervalos de varios años. Conté. 7 cartas. 7 lunas. Eso no podía ser casual. Busqué si ese símbolo tenía algún significado particular. Podía ser una marca personal, un código, una señal. No encontré nada. Pero en la 7ª carta, la de 1999, el trazo de la media luna era más grueso, como si se hubiera hecho con fuerza. Dentro de ese sobre había algo diferente. Un pequeño pétalo seco. Solo uno. Eso me llevó a pensar en el jardín de mi abuela. Ella siempre cuidaba con devoción un tipo de flor que nadie más tenía. Jazmines lunares. Los plantaba, los podaba, los hablaba. Decía que florecían solo bajo la luna llena.
¿Podía tener relación con las cartas? ¿Con el remitente? Decidí buscar más allá de los papeles. Si alguien había seguido enviando esas cartas desde mi ciudad, debía haber algún registro. Fui a la oficina postal que figuraba en el sello de 2018. Le mostré al encargado una copia. «Esa letra me suena», me dijo tras unos segundos. «Creo que ese tipo venía cada septiembre. Siempre el mismo día. Pagaba en efectivo, no hablaba con nadie. Tenía un acento raro, como de otra época». Le pedí que intentara recordar algo más. Pensó un momento. Luego dijo: «Usaba un sombrero gris y un abrigo largo, incluso en verano. Siempre llevaba un sobre en la mano. Una vez me pareció verlo dejar otro en un buzón sin dirección, cerca del Parque de los Álamos». Esa frase se me quedó grabada. El Parque de los Álamos. Era el lugar favorito de mi abuela. Iba allí todos los domingos. Decía que le gustaba sentarse bajo los árboles y escuchar el viento. ¿Habían coincidido? ¿Había estado él allí también, año tras año, a pocos metros de ella, sin que nadie lo supiera? Volví al parque esa misma tarde. Era un lugar tranquilo, con bancos de piedra y caminos de tierra. El viento movía las hojas de los álamos, y el sonido era exactamente como lo recordaba de niño, cuando iba con ella a alimentar a las palomas. Caminé sin rumbo, observando cada detalle, buscando algo que me hablara, aunque fuera en silencio. Y entonces lo vi. En el tronco de uno de los álamos más viejos había una inscripción apenas visible, tallada con una navaja o una llave. 2 iniciales, E y L, y debajo un número, 1978, el mismo año de la primera carta. El corazón me dio un vuelco. L. ¿Quién era L? Busqué entre las pertenencias de mi abuela alguna pista. Nada en los álbumes familiares, nada en los documentos, pero en una caja de metal, junto a las fotos antiguas, encontré un sobre más pequeño, dirigido a ella misma. La letra era suya, y adentro, una nota escrita años atrás. No se trata de olvidar, sino de recordar en silencio. Él me escribió porque el tiempo no le permitió despedirse, y yo le respondí guardando sus palabras. Era la primera vez que mi abuela mencionaba a L. Era él, el remitente. ¿Pero quién era en realidad? ¿Un viejo amor? ¿Un amigo? ¿Alguien que compartía un secreto imposible? Releí la nota. Le respondí guardando sus palabras. Mi abuela nunca rompió el silencio, pero conservar cada carta fue su respuesta. Una correspondencia muda, un diálogo invisible. Esa noche volví a las cartas. Decidí ordenarlas según las que tenían el símbolo de la luna. Cuando las puse una al lado de la otra, noté que la posición de la media luna cambiaba. En la primera, el arco apuntaba hacia arriba. En la segunda, hacia la derecha. En la tercera, hacia abajo. Y así sucesivamente, hasta formar un ciclo lunar. Cada carta marcada coincidía con un año en que había luna llena, el 12 de septiembre. Eso no podía ser una coincidencia. Era un código. Entonces comprendí. Cada carta no era solo un mensaje. Era parte de un calendario emocional. ¿Pero para qué? ¿Qué estaban marcando? Revisé de nuevo los sobres. En algunos, la tinta parecía más húmeda en los bordes, como si hubiera sido sellada con algo más que pegamento. Olor, perfume, el mismo aroma leve de los jazmines lunares. Y entonces me di cuenta. Cada septiembre, durante 40 años, alguien había enviado una carta perfumada con las flores del jardín de mi abuela. Pero eso solo podía hacerlo alguien que hubiera tenido acceso a ellas, alguien que hubiera estado allí. Esa idea me heló. ¿Podía ser alguien cercano? ¿Alguien de la familia? Busqué entre las cartas más recientes. La de 2015 tenía algo diferente. Un pequeño dibujo en la esquina inferior del sobre. Era una flor, hecha con tinta azul. Y la caligrafía, aunque similar, tenía algo familiar. Había visto esa letra antes. Revisé antiguos papeles familiares, cartas, firmas, y entonces lo vi. La letra era idéntica a la de mi abuelo. No podía ser. Mi abuelo había muerto en 1978. El mismo año de la primera carta. Me temblaron las manos. Me senté. Lo pensé una y otra vez. ¿Era posible que las cartas hubieran comenzado justo después de su muerte?
¿Con su propia letra? Podía ser una coincidencia, o una ilusión provocada por mi deseo de entender. Pero cuanto más las comparaba, más claro lo veía. Las curvas, los trazos, la forma de las A, la inclinación de las E. Era la misma escritura. La misma. Era imposible. Y sin embargo estaba ahí. Me negaba a creerlo. Así que busqué una explicación racional. Quizás alguien había copiado su caligrafía. Quizás mi abuela lo había hecho, como una forma de duelo. Una manera de mantenerlo vivo, de seguir recibiendo sus palabras. Pero entonces recordé lo que había dicho el cartero. El remitente era un hombre mayor, de traje gris, que venía cada septiembre. Y mi abuelo también tenía un traje gris, su favorito. La piel se me erizó. Todo era demasiado preciso, demasiado simétrico, como si alguien, o algo, se hubiera asegurado de que esas cartas siguieran llegando, año tras año, desde el mismo lugar, con el mismo sello, con la misma letra. Esa noche apenas respiraba. Miraba la caja como si contuviera algo vivo, algo que me observaba desde el pasado. Y fue entonces cuando recordé algo más. Un detalle que había pasado por alto. Mi abuela tenía una caja musical que siempre dejaba junto a la ventana. Solo sonaba en septiembre. Decía que el aire la despertaba. Abrí la caja. Adentro había un compartimento oculto, apenas visible. Dentro, una cinta de casete con una etiqueta escrita a mano. Para cuando él regrese. Y ahí supe que el misterio iba mucho más allá de las cartas. Porque esa cinta tenía una voz grabada, una voz que no debía existir. La cinta estaba vieja, amarillenta en los bordes, pero el carrete todavía giraba. En la etiqueta la frase seguía tan clara como si se hubiera escrito ayer. Para cuando él regrese. Me quedé varios minutos mirándola, sin atreverme a ponerla. Era como tener en las manos una voz atrapada en el tiempo, una voz que tal vez no debería volver a escucharse. Busqué un viejo reproductor en el desván, lo limpié, soplé el polvo del cabezal y coloqué la cinta. El sonido del carrete empezando a girar fue como un suspiro que llevaba esperando décadas. Durante unos segundos solo se escuchó estática, después un clic y luego una voz. Era la voz de mi abuela. Su tono era más joven, más firme, pero inconfundible. Si estás escuchando esto, es porque ya pasó mucho tiempo, porque el silencio no puede sostenerse para siempre. No sé quién sos ni cuándo escucharás esto. Solo espero que cuando lo hagas, entiendas que no guardé las cartas por tristeza, sino por amor. Mi cuerpo se tensó. Ella sabía que alguien algún día iba a descubrirlo. No las abrí porque ya conocía lo que decían. Cada palabra era la repetición de un recuerdo, el eco de una voz que no quería olvidar. Y si lo hubiera leído, habría sido como perderlo otra vez. Su voz tembló un poco. Él no era un desconocido. Era alguien a quien amé mucho antes de que mi vida tuviera forma. Y cuando el destino decidió separarnos, juré no volver a hablar de él. Pero cada septiembre, sus palabras volvían, y con ellas, el alivio de saber que, de algún modo, seguía ahí. Mi corazón latía con fuerza. El aire se volvió espeso, como si la habitación estuviera escuchando conmigo. Cuando tu abuelo murió, pensé que el ciclo se había roto, pero al año siguiente la carta llegó igual, la misma caligrafía, el mismo sello, el mismo perfume, solo que esta vez sabía que no podía ser él. Silencio, un largo silencio. Podía escuchar su respiración a través del micrófono, lenta, contenida. Al principio pensé que alguien quería jugar conmigo, que alguien había encontrado nuestras cartas antiguas y decidió burlarse. Pero entonces, la segunda llegó, y la tercera, y cada una contenía frases que solo él y yo conocíamos, detalles que nadie más podría haber sabido. Hizo una pausa. Su voz bajó, como si tuviera miedo de lo que estaba por decir. Durante años traté de encontrarle sentido. Busqué rastros, nombres, direcciones, pero nunca logré encontrar al remitente. Hasta el día en que una de las cartas llegó. ¡Desde aquí! Desde mi propia casa, un escalofrío me recorrió. ¡Desde su casa! Era lo mismo que me había pasado a mí con la última carta.
Esa carta cambió todo, porque dentro no había palabras, solo una foto. La estática volvió. Por un momento pensé que la cinta se había dañado, pero luego la voz regresó, más suave, casi un susurro. Era una foto de nosotros, de una noche que nadie más recordaba, y en la parte de atrás, la fecha exacta en que él se fue. No entendí cómo era posible, cómo alguien pudo tener esa foto, hasta que miré bien. Otro silencio. Podía escuchar el temblor de su respiración. La foto tenía una marca, una mancha en el borde, en forma de media luna, la misma que él solía dibujar en las cartas. Y fue ahí cuando entendí algo que no podía explicar.